A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias: 29, 29.1 en televisión abierta, 73 Extreme TV Cable, 43 Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en streaming www.telesucesos.net, y luego de su emisión al aire subimos o colgamos en nuestro canal de YouTube esta entrevista Telesucesos HD. Ese es el canal de YouTube. Tenemos el día de hoy la presencia, es un gusto para nosotros, de Carla Rosero, candidata a la vicepresidencia de la República por el movimiento Avanza Lista 8, donde está junto a Luis Felipe Tillería, quien es el candidato a la presidencia. Carla, bienvenida, líder activa y candidata a la vicepresidencia de la República. Se presenta con una visión integral y transformadora, estoy leyendo lo que es el boletín, para enfrentar los principales desafíos del país en tres grandes ejes: seguridad, sector eléctrico, electrónico y generación de empleo. Y quiero empezar por un eje temático que usted lo pone también aquí en el boletín y que seguramente es algo importante, y lo hablábamos antes de la entrevista: el rol de la vicepresidencia. Creo que hoy por hoy, un saludo cordial a todas las personas que están conectadas a través del medio convencional. Gracias, su gentil invitación. Un abrazo igual a la gente que está conectada en redes. Fue un hito histórico que por primera vez se dé un debate vicepresidencial. Creo que era necesario, la coyuntura actual, el debate público, en más de 3 semanas se ha dado en función de la vicepresidencia. Carla Rosero, como candidata del Partido Avanza Lista 8, justamente bajo este compromiso y responsabilidad, mostró el acta de compromiso de funciones. Creo que eso es responsable, fue formalizado por el presidente candidato Luis Felipe Tillería. Hicieron el compromiso, está firmado, estas van a ser. De hecho, está legalizado. Okay. Yo creo que eso es vital. El Ecuador le hace falta más ese tema de transparencia, de legitimidad en las acciones. ¿Qué mejor? Y usted lo acaba de manifestar, una profesional. Yo soy ingeniera del sector eléctrico electrónico, formo parte del directorio del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, fui presidenta de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, pues tengo el conocimiento necesario, el plan y propuesta por el tema de la energía. En eso las funciones van a ser de coordinación, de planificación estratégica. Lo que nos está faltando, esa ala de estructura para definir con claridad temas de mantenimiento, temas de repotenciación y coordinadamente. Y mi otro perfil, soy especialista en seguridad, soy conocida en los medios de comunicación nacional e internacional como medio de opinión en seguridad, y bueno, tengo mi especialidad de 4º nivel y doctorado también en seguridad. ¿Qué mejor otra vez que con conocimiento, con plan y propuesta, pues pueda tener un plan establecido contra el crimen organizado transnacional? Y ese es el plan de artillería contra la delincuencia. Y cuando hablamos, voy a trabajar en coordinación, significa que usted está al frente del sector, por ejemplo, energético, pero en coordinación con el Ministerio del Ramo. Lógicamente, no podemos asumir funciones que no nos corresponden, y esa es una de las problemáticas actuales en la parte ya de gobernanza, en la política pública. Creo que es importante esa coordinación, una mano derecha de lealtad y formalidad del presidente en estas áreas tan críticas, y ese va a ser el papel justamente de Carla Rosero, pero con un punto adicional que es el tema de que conozco de esos dos sectores. Por ejemplo, se ha hablado dentro de su campaña, ya yendo al tema de la planificación energética, sobre energía geotérmica. Es así, ¿no? Ese sería el eje principal o la generación principal, entendiendo que además tiene que haber el resto de energías alternativas que puedan suplir en un determinado momento los déficits. Mira, aquí hay un tema importantísimo y usted acaba de mencionar. La problemática del sector energético se basa en 3 puntos. Primero, cuando nosotros en el año anterior como colegio presentamos ya la necesidad urgente, emergente del plan de mantenimiento nacional. Es decir, que estamos diciendo esto, nuestro grupo de generación, motores, generadores y grupo electrógeno es muy antiguo. Estamos hablando de termoeléctricas incluso de hace 30, 40 años. Entonces, ¿cuál es el primer papel del desarrollo para que tengamos más sostenibilidad en el sector eléctrico? Es justamente un plan bien organizado de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo. Las pérdidas son alarmantes, y las pérdidas no solo son a nivel de consumo, las pérdidas también se dan por temas de mal planificación en mantenimiento. Eso es una tarea. No está al 100% ese. Todavía hay déficits. Y hay otros que están
trabajando al límite. Correcto, eso se llama repotenciación. Tenemos más del 70% de nuestra generación es hidroeléctrica y un compendio mucho más pequeño termoeléctrico. A eso le vamos a complementar. Que es la segunda parte de nuestro plan, que es nuestro plan energético de primer mundo, así se llama, que involucra en cambio ya las nuevas energías. Y ahí va lo que usted me mencionaba. El Ecuador es rico en generación. Podemos generar fotovoltaicamente, eólica. Voy a ir definiendo un poquito, aterrizando para que el ciudadano no tan técnico nos pueda comprender. Estamos usando el tema de generación por energía solar. Tengo la facilidad de tener eólica unificada. Villonaco es un muy buen proyecto en Loja. Se puede dimensionar mucho mejor en varias partes del país. Hablamos también del geotérmico. Ecuador tiene capacidad de generación térmica. Claro que sí, es un paraíso volcánico. Hay que usar eso que hoy por hoy está en naturaleza para uso ciudadano. La energía que producimos. Incluso, y me preguntaron en la mañana, el Ecuador tiene uranio. En la cordillera del Cóndor tenemos uranio para generación, en este caso ya a nivel nuclear. Pero obviamente esos proyectos ya demandan de mucha inversión y mucho largo plazo. ¿Qué me estoy refiriendo? Que no se aplicó las reformas necesarias a la matriz energética. ¿Y por qué no se aplican? ¿Por falta de voluntad política? ¿Existen trabas en los procesos? Yo creo que son tres. El tema es que la coordinación de los sectores eléctricos, electrónicos, telecomunicaciones tiene que estar liderado por gente del sector. Nosotros desde el colegiado fuimos muy enfáticos, las direcciones de ministerios y demás, tiene que ser gente que conoce del sector. Conocimiento, capacidades y habilidades, tanto así que nosotros desde este momento, y le comento, ya pues hace un mes atrás hemos levantado la página www.tilleria.com, donde los profesionales pueden dejar sus páginas, y no es un tema solo de campaña por si acaso, porque nuestro compromiso al iniciar la campaña, la pre-campaña, era de liderar los procesos. Toda la gente que ha generado corrupción se va, pero tengo que poner gente adecuada, y ahí viene el tema de la matriz energética. No es posible que en Ecuador, en una crisis, tengamos que comprar energía a Colombia. ¿Y sabe por qué? Colombia, Argentina, Chile, Estados Unidos, todos tienen participación privada, pública y privada. Solo el Ecuador se ha restringido desde el mandato 15 con un tarifario estándar que no ha permitido la movilización de nuevas propuestas económicas desde afuera en la participación privada. Tanto así que en el periodo que hubo apagones nos tocó comprar. A Colombia, que sí podía, con un excedente en un medio de transmisión que es Pomaski hacia Ecuador, Yamondino-Pomaski, esa es la línea de transmisión entre Colombia y Ecuador. Nos tocó comprar, pero claro, esa línea de transmisión tiene límites, son 300 o 450 megavatios, pues que tampoco nos suplía la necesidad real. Hoy por hoy, la necesidad real, con un crecimiento estándar que va de un 8-11% por año, es de 4.000 megavatios. Es decir, que estoy diciendo que yo debo generar 4.000 megavatios para que no tengamos complicaciones. Es decir, este año vamos a subir como un 10, un 15% más. Es muy probable, ese es el tema más o menos de la demanda en estándar, en proyección de estándar. ¿Qué quiere decir? Que si yo en el 2025, desde enero, febrero, marzo, cumpliendo un plan de inversión y cumpliendo un plan específico de capacitación, no lo hago, voy a tener problemas, porque vienen también temporadas de no lluvia. Y los recursos vendrían de la parte privada. Ahí viene una parte importante. Correcto. Nosotros creemos que es importante la autogeneración, la participación privada para involucrar. Por ejemplo, mira lo que nos demostró algunos colegios, algunas empresas. Tenían su propia generación fotovoltaica, lo que les permitió alimentarse ellos y de alguna manera, ya con un tema ya más procedimental, que podamos entregar al Sistema Nacional Interconectado. Entonces, eso es importante, pero ¿no? Por el tema de emergencia, normalmente no pueden... Correcto. Entonces son reformas ya de legales, de normativa, de procedimiento, incluso técnicas, que vamos a poner en estos primeros días para poder hacer esa generación. Hay reformas también de Constitución. Por eso Luis Felipe Tillería ha hablado mucho de reformas, porque hay cosas que tenemos que cambiarlos, pero solo se puede hacer a través de una reforma constitucional. Cambio de la Constitución, como por ejemplo el tema del Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente. Hay cosas que, mira, lo que te decía, no puede ser posible que en Ecuador, teniendo tanto campo de generación, no podamos tener generación privada. Nosotros con Luis Felipe Tillería abrazamos las ideas de libertad, pero es por fondo y forma, porque ahora todos quieren liderar la bandera de libertad.
Esa es la bandera de libertad, se la puede manejar cuando tú entiendes que el Estado, en su conjunto, a través del gobierno central, debe ser centralizado en las necesidades reales, como hacen los países del primer mundo. ¿Y por qué Luis Felipe lo puede liderar? Porque es un ecuatoriano que emigró, nadie sabe esto. Economista, especialista en finanzas públicas, maneja la cartera financiera de Londres. Único ecuatoriano y único latinoamericano. ¿Qué hemos hecho en el tema de proyectos? Porque la gente dice, claro, ¿y de dónde vas a financiar? ¿Ya? Y ya hemos tenido hace más de 4 meses ya reuniones con países, obviamente con la importancia que él está en Londres. Hemos podido ya liderar 3 proyectos interesantísimos, uno de ellos de energía, lo que se llama eólica unificada, otro de fotovoltaica a alta escala y otro muy importante que usted lo mencionó, que es geotérmica. Creo que por ahí podemos ir trabajando en ya ir metiéndonos al tema del papel de la renovación real del sistema de generación eléctrica. ¿Eso llegando al gobierno se pudiera concretar en cuánto tiempo? Bien, en nuestro plan hay cosas por realizar a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Lo que es generación sí demanda un tiempo. Por ejemplo, el tema de centrales fotovoltaicas, de hecho, quería presentarte, mira, ahí está nuestra planificación de inversión, los factores de planta, ¿qué quiere decir? Quiere decir la capacidad que tenga de generación, porque también nos venden humo. Por ahí un candidato decía, tenemos 8,000 megavatios en generación que nosotros implementamos. Una cosa es lo instalado, otra cosa es lo que llamamos el factor de planta. Y mientras se concretan los proyectos, el primer punto, mantenimiento, total, mantenimiento, repotenciación, ojo, mejorar el parámetro del valor spot, porque posiblemente por un back, si es que hay otra caída tan drástica de agua, vamos a tener déficit. El déficit promedio pasó entre 1,000 y 1,500 megavatios. Era un tema, era un tema crítico. Entonces, ¿qué hay que hacer para evitar que en el mercado spot Colombia nos vendió? Pero ¿a qué costo nos vendió? Entonces, hay que hacer las negociaciones iniciales adecuadas con los países para tener ese back. En el caso que necesitemos hacer compra por déficit, tenerlo. Es decir, todo eso lo tenemos planificado. Eso es no solo fondo, es forma, tener conocimiento, pero también, oye, no podemos improvisar. Segundo eje temático, dentro de ese compromiso, además, que se ha firmado y se ha notariado por parte del candidato a presidente con las funciones hacia la vicepresidenta. En este caso, es la seguridad en Ecuador, donde usted también es especialista. Así es. Le comento que soy especialista en seguridad, pues ya docente algunos años. De hecho, tuve la oportunidad de trabajar en la política para Latinoamérica a través de la comunidad andina, para el órgano rector de la seguridad, en el campo de la seguridad contra el crimen organizado transnacional, el DOD, que es la delincuencia organizada transnacional, y delitos conexos como el narcotráfico. Mucha gente mezcla esos dos. Hay una tarea titánica que nosotros lo llamamos el Plan Artillería contra la Delincuencia. Se topó mucho en el debate el tema solo social. Me preocupa, porque un plan de seguridad integral tiene que cubrir 3 frentes al menos. El tema muy estratégico, que es el manejo de la fuerza, pero ya no desde el lado solamente estratégico, sino táctico y operativo. Hay que mejorar eso en el campo. Otra cosa importante es la participación de los ciudadanos. Nosotros en nuestro plan aterrizamos no solo seguridad pública, sino seguridad ciudadana. Ejemplo, juntas vecinales por cuadras, es decir, uno de los papeles que es para bajar la violencia criminal, para que el comportamiento en territorio, el ciudadano sepa cómo actuar, es generar juntas vecinales por barrios, saber cuál es tu vecino, saber cómo hacer una cadena de llamadas, tener un tema mucho más integral, descentralizando las funciones de la policía. Eso se ha hecho en otros países. Eso se ha hecho en otros países. Activando a todos los actores de la sociedad. Por supuesto, aquí es una de las problemáticas, y yo lo había comentado en 2 medios internacionales de Ecuador, es que tenemos como totalmente aisladas las operaciones. Tiene que estar integrado el gobierno central, el GAT, aunque no es sus competencias, hay ciertas tareas de seguridad ciudadana que sí demanda. Por ejemplo, el tema de participación, el tema de los comités de seguridad. Tienen que estar muy involucrados en este tema. El tema de la policía, de las Fuerzas Armadas, nosotros vamos a tener una estructura de gendarmería que es muy útil, sobre todo para las labores mixtas. ¿Por qué? Porque también ha habido mucha incidencia comunicacional por el tema del caso de las Malvinas. Los gendarmes van a estar cerca de estas juntas vecinales. Correcto. Ellos tienen que estar muy cerca de la policía, trabajando directamente integrada, y obviamente en el papel ya duro. Las Fuerzas Armadas tienen que estar. Las Fuerzas Armadas en tema de combate terrorismo
y delitos conexos tienen que colaborar. ¿Qué le falta a las Fuerzas Armadas? ¿Cuáles son el papel de las Fuerzas Armadas? El reforzamiento para evitar la cadena de valor. Yo lo dije en el debate. No podemos bajar los índices de violencia criminal y no pegar directamente si no atacamos la cadena de valor. Y la cadena de valor es el financiamiento del terrorismo, las economías ilícitas, el tráfico de armas y la trazabilidad de salida del producto. Ese es el papel de las Fuerzas Armadas. Mientras vinculantemente, vinculado está la actividad de la policía en territorio de seguridad ciudadana, los militares, las Fuerzas Armadas nos pueden reforzar mucho más duro, eso se llama defensa a profundidad en el tema, por ejemplo, de tráfico de armas, en el tema duro de los puntos focales, en el tema de cárceles, por ejemplo, mucho más fortalecido. Y un punto importante que yo lo mencioné, no puede ser posible que nosotros nos levantemos 5 de la mañana, trabajemos hasta sábado y domingo por llevar el pan de cada día y estos delincuentes nosotros les paguemos. Nosotros en nuestro plan de artillería contra la delincuencia en las cárceles tenemos 3 motivaciones. Primero, la clasificación adecuada de los PPLs, porque si no, gente que no tenía escuela delincuencial en la cárcel termina como un especialista. Se capacita. Se capacita. El otro, el tema integral ya de evitar la comunicación. Vamos a crear un CER. En Ecuador no existe un centro integrado contra el terrorismo digital, involucrado también al tema de comunicación delictiva. Y lo último, vamos a hacer que trabajen los PPLs. El SNAI desaparece. El SNAI totalmente desaparece. Lastimosamente, estas gendarmerías, este papel mixto de oxigenación con el papel de la policía, las Fuerzas Armadas y estos grupos incluso que estarán integrados a unidades de inteligencia. No puede ser posible que yo pida limpiar el aparataje judicial si toda la auditoría, toda la investigación es casa adentro. Necesito descentralizar con unidades totalmente autónomas que permita esa investigación. Otra lista que es importante en nuestro plan es la diplomacia de la guerra. Esto no es de Ecuador. Esto es de Latinoamérica. La diplomacia de la guerra que implica tener un comisionado diplomático con gente especializada, militares que van a estar viajando por todos los países, por México, por Colombia, por Reino Unido, por Italia, haciendo las conexiones necesarias para inteligencia, para el manejo de información, a eso me refiero, por el tema de investigación, por el tema de tecnología, incluso entendiendo que muchos de los afectados del tránsito, porque Ecuador sigue siendo un país de tránsito, ya, sí hay ciertas producciones pequeñas, pero todavía no es el gran productor. Ojo, si no hacemos nada en el 2025 puede convertirse en un gran productor de droga. Entonces, ahí viene el papel importante de cómo ir trabajando. Eso lo va a hacer una unidad especializada, no podemos todo abarcar, que serían estas unidades de diplomacia de guerra para ir trabajando en estos papeles de investigación profundas de cómo va la droga, a dónde se está yendo, cómo generar las barreras. De la policía, de las Fuerzas Armadas. Sí. No podemos decir... Hay muy pocos malos elementos, hay que decirlo así. Me alegro que usted haga ese comentario, porque mediáticamente se está queriendo imponer que las Fuerzas Armadas y la policía todos son corruptos, todos están contaminados. Falso. Tenemos que ser técnicos, no puedo meter en el mismo cajón a todos. Si bien ciertos funcionarios, servidores públicos, se han visto involucrados, pero no puedo. Alguien que está sacrificando la vida, alguien que mira más de 1 año y medio, nadie está preocupado por la salud mental y psicosocial de los servidores públicos. ¿Te imaginas el desgaste físico de en territorio, estar todo el tiempo con el tema de esto? Nosotros sí vamos a proteger directamente a la fuerza, no solo en tiempo de campaña, sino todo el tiempo. Eso lo pusimos en nuestro plan y se llama lo que se llama la protección jurídica extendida de la fuerza. Y hablando de jurídico, reestructuración de la justicia, sí, para que se le apoye pues al tema de seguridad, ¿no? Totalmente. Nosotros, pero eso no es corto plazo. Usted me mencionaba al corto plazo y mediano plazo. A largo plazo, esto es otra reforma constitucional, tenemos que volver al tema de jurados. Una de las problemáticas actuales es se cierra el proceso de investigación, todas las instancias, y entra el tema penal. ¿Y cuál es el problema? Los jueces, tampoco podemos decir que todos son corruptos, pero son amenazados. El tema de jurados es muy interesante porque permite por jurisdicción entender el comportamiento de esa zona, entender que son civiles, mucha gente son civiles que entran en jurados, son sin rostro, depende de la gravedad, por eso te dije que vamos a clasificar. Claro. No a todo tipo de delincuente le podemos poner en jurados, pero ¿qué me facilitaría? Agilitar los procesos, no tener gente que lastimosamente, aunque quiera cumplir, se vea tan amenazada con su familia, con su vida. Han matado a gente muy proba. Y la única manera es jurados
específicamente en operación sin rostro y el fortalecimiento con protección jurídica extendida en el caso de uso legítimo y efectivo de la fuerza. El tercer eje temático es la tercera actividad, digamos, el tercera de las disposiciones que estaría a su cargo es economía y desarrollo. Ok, y aquí quiero aclarar, ¿no? Porque mucha gente dice, ¿pero qué va a ser todóloga? No vamos a ser todólogos. Vamos a tener el liderazgo, la lealtad y formalidad para estar como ojo de presidencia en los sectores. Sí liderazgo en seguridad, sí coordinación y planificación en el tema energético. En el tema que usted menciona, le cuento que aparte de la especialización en seguridad, tengo una especialización en seguridad y salud en el trabajo. El deber ser de los especialistas en seguridad y salud es evitar que profesionalmente nuestros trabajadores tengan incidencias de accidentes de trabajo o enfermedades futuras. Ese es el papel ser. Y en el tema económico, muy importante lo menciona, soy especialista en innovación dentro del campo de seguridad. ¿Qué me ha pedido el señor presidente Luis Felipe Tillería? Es que dimensionemos uno de los proyectos más importantes que va a tener Ecuador. Un centro financiero internacional, un centro logístico internacional y un centro de innovación internacional. En el centro es lo que necesita el Ecuador. Es como un stand, digamos, ¿no? Y lo dije en el debate. Nuestro gobierno va a ser muy eficiente, es decir, ¿qué quiere decir? Centrarse en lo que nunca se ha centrado por tener tantas aristas, un gobierno muy obeso, en la seguridad, en la salud, en la educación y en la justicia. Estamos hablando de pensiones plurianuales, salud y demás. ¿Para qué? Para que la parte productiva, la parte de energía, la parte petrolera, la parte minera puedan tener esa participación público y privada. Y ahí viene el papel de los centros de innovación y centros financieros. Usted quiere crédito, quiere invertir en un negocio, ¿cuál es el problema actual? Sí te dan créditos, son de hasta el 30%, 30 años plazo, perdón, pero ¿cuáles son las tasas? Y tasa sobre tasa, eso no es moral. Estos son espacios donde estarían las en el mercado, financieras, donde estarían los productores. Muy bien, y la inversión extranjera. En otros países del mundo, nosotros, y Luis Felipe lo ha manifestado en muchas intervenciones, vamos a aperturar para que vengan mucho más bancos. ¿Qué hace eso? Oferta y demanda. El mercado comienza a determinar tasas. ¿Cuáles son las tasas para tema productivo a nivel mundial? Son del 3 y 4%. ¿Te imaginas? Aquí en Ecuador, 15, 12, acá son 2 dígitos, allá son del 3 y 4%. ¿Qué permitiría eso? Dinamizar a los artesanos, a los emprendedores, a la familia empresa, a la gente que es productiva. De hecho, te cuento que hay una gran participación en el sector formal de ventas, que están involucrados, por ejemplo, una FENACOMI, una Federación de Comerciantes Informales, que podría ser muy dinamizada si es que logramos que haya mucho más ampliado, ¿no?, la demanda y oferta de bancos en el Ecuador. Eso lo vamos a hacer. Hay ciertas modificaciones legales, normales, obviamente que hay que hacerlo para que se pueda ser realizado. Muy bien, candidata, hemos tratado básicamente lo que van a ser sus actividades. Así es. Creo que es importante, al menos en este espacio lo hacemos eso, que los candidatos que pasan por este sitio, por este programa, puedan presentar lo que son sus propuestas. En la parte final, ¿por qué votar por Luis Felipe Tillería y por Carla Rosero? Ecuador tiene 3 crisis, una crisis de inseguridad, una crisis económica y una crisis energética. Per se ahí está, salud, educación y demás. ¿Qué mejor que una persona con conocimiento, economista, especialista en finanzas públicas, que ha manejado las finanzas del primer mundo, lidera los temas políticos y económicos? Y qué confianza me ha dado Luis Felipe Tillería para que su binomio en sinergia pueda aterrizar las propuestas necesarias al otro frente, que es la seguridad y el tema energético. Las palabras lo dicen todo. Conocimiento, plan y propuesta, y qué mejor en las 3 crisis importantes. Y ojo, que no nos metan la idea de que solo hay 2 oportunidades para el 2025, que solo hay 2 binomios. Creo que es diplomático e incluso democrático abrir y aperturar que otras oportunidades vengan para el país, y qué mejor, nuevos perfiles, gente nueva, pero que abrace las ideas de libertad con fondo y forma. Muy bien, ha estado con nosotros Carla Rosero, candidata a la vicepresidencia junto a Luis Felipe Tillería por Avanza Lista 8. Es momento de resetear el sistema. Así dice el boletín, y le hemos tenido el día de hoy hablando de los 3 ejes temáticos, lo que va a ser su actividad, su
Recordemos que dentro de lo que es la Constitución dice que el vicepresidente reemplazará al presidente en ausencia temporal o definitiva, pero no habla y dice que cumplirá, más vale, las funciones que el presidente le designe. En este caso se ha hecho un compromiso que está notariado, que permite trabajar dentro del rol de la presidencia en el tema de seguridad, en economía y desarrollo, y también dentro de lo que es energía. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.